detective encontró a su mujer engañando con el esposo de su cliente. Siempre había considerado que la vida tenía un sentido del humor irónico, pero nunca imaginé que esa ironía se manifestaría de la manera en que lo hizo aquella fatídica noche. Mi nombre es Gabriel y trabajo como detective privado. Es un oficio solitario, uno que no se presta para la esperanza, sino para la cruda realidad. Me he acostumbrado a ver lo peor de las personas, las mentiras que se esconden detrás de sonrisas, las traiciones que se tejen en la oscuridad. Sin embargo, por más que mi trabajo me haya endurecido, nunca estuve preparado para lo que descubrí sobre mi propia vida. Todo comenzó con un caso más, uno de tantos. Una mujer, de nombre Teresa, llegó a mi oficina una tarde lluviosa, su rostro reflejando una mezcla de miedo y desesperación. Llevaba un abrigo gris y sostenía un paraguas cerrado en la mano, goteando sobre el suelo de madera. Parecía frágil, como si estuviera a punto de romperse, pero en sus ojos había una determinación que reconocí de inmediato. Había visto esa mirada en muchos otros clientes, personas que ya sabían la verdad pero necesitaban pruebas para poder seguir adelante con sus vidas. Mi esposo, creo que me está engañando, dijo Teresa con voz temblorosa, mientras me entregaba una fotografía de su marido. Era un hombre atractivo, de unos 40 y tantos años, bien vestido, el tipo de persona que podría ganarse la confianza de cualquiera con solo una sonrisa. La historia, aunque triste, no me sorprendió. Infidelidades, traiciones, promesas rotas, todo era parte del trabajo. Lo que no sabía en ese momento era que este caso sería diferente, que me llevaría a enfrentar la traición más dolorosa de todas. Acepté el caso y comencé a seguir al esposo de Teresa, un hombre llamado Alejandro. Durante los primeros días, no ocurrió nada fuera de lo común. Lo seguí discretamente mientras iba al trabajo, se reunía con amigos para almorzar y regresaba a casa tarde en la noche. Era meticuloso en sus rutinas, lo que me hizo pensar que si estaba engañando a su esposa, sería un desafío atraparlo. Fue al cuarto día cuando las cosas comenzaron a ponerse interesantes. Alejandro salió de su oficina más temprano de lo usual y condujo hasta un hotel en las afueras de la ciudad. Era un lugar discreto, uno de esos sitios a los que acuden personas que no quieren ser vistas. Esperé en el estacionamiento, mi cámara lista para capturar cualquier evidencia que pudiera confirmar las sospechas de Teresa. Pasaron unos minutos antes de que viera a una mujer salir de un automóvil y dirigirse al hotel. Mi corazón se detuvo por un instante cuando la reconocí. Era Isabel, mi esposa. La misma mujer con la que había compartido los últimos 10 años de mi vida, la misma con la que había construido un hogar y con quien había compartido cada detalle de mi existencia. Al principio, no quise creerlo. Me dije que debía ser una coincidencia, que tal vez estaba allí por algún otro motivo, pero en el fondo sabía que no era así. La vi entrar al hotel con Alejandro, y en ese momento todo mi mundo se desmoronó. No podía moverme, no podía respirar. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero era como si mi cuerpo se negara a aceptar la realidad. Me quedé en el auto, inmóvil, mientras el dolor y la rabia comenzaban a invadirme. Había pasado años desenmascarando a mentirosos, enfrentándome a las verdades más crudas, pero jamás pensé que sería yo quien descubriría una traición tan devastadora. Esperé hasta que salieron del hotel, 2 horas después. Lo seguí de nuevo, asegurándome de mantener la distancia suficiente para no ser descubierto. Se despidieron en la esquina de una calle, con un beso que dejó claro que lo que había entre ellos era más que una simple aventura. Alejandro regresó a casa, mientras Isabel conducía de vuelta a nuestro hogar como si nada hubiera sucedido. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en el sofá, mirando las fotografías que había tomado, tratando de encontrar una explicación. ¿Cómo pudo pasarme esto? ¿Cómo Isabel, la mujer que amaba, había podido hacerme algo así? Las imágenes en mi mente se repetían una y otra vez, como una película de terror de la que no podía escapar. Al día siguiente, me enfrenté a la difícil tarea de reunir las fuerzas para hablar con Isabel. Cuando llegó a casa después de su trabajo, intenté actuar con normalidad, pero sabía que no podía seguir fingiendo. Necesito hablar contigo, le dije con voz tensa, tratando de contener la furia que bullía dentro de mí. Isabel me miró,
sorprendida por mi tono, y se sentó en el sofá, cruzando las piernas con esa elegancia que siempre me había fascinado. «¿Qué sucede, Gabriel? Pareces molesto», me dijo con una voz dulce que ahora me resultaba amarga. No podía soportarlo más. Tomé las fotos de la mesa y se las lancé sin decir una palabra. El color se desvaneció de su rostro al verlas, sus manos temblaron mientras las sostenía. «Como pudiste», fue lo único que pude decir. Isabel intentó hablar, balbuceando excusas que no tenían sentido, pero ya no importaba. Lo que había visto era suficiente. No había vuelta atrás, no había palabras que pudieran arreglar lo que ella había roto. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», grité, sintiendo cómo la rabia me dominaba. «Después de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos construido, decides traicionarme de esta manera». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras trataba de explicarse. «Gabriel, no fue algo planeado, no quería que esto sucediera», dijo entre sollozos. Pero sus palabras no significaban nada para mí. Cada lágrima que derramaba solo me enfurecía más, porque sabía que no lloraba por lo que me había hecho, sino porque la habían descubierto. La discusión se volvió cada vez más intensa. Isabel intentaba justificarse, hablaba de cómo se había sentido sola, de cómo yo me había sumergido en mi trabajo y la había descuidado. Pero sus palabras no eran más que un eco vacío. Había trabajado duro, sí, pero siempre por nosotros, para darle a nuestra familia una vida cómoda. Nunca pensé que mi dedicación se vería recompensada con una traición tan brutal. Esa noche, Isabel empacó algunas de sus cosas y se fue a casa de su hermana. No supe qué hacer después de que se fue. El silencio de la casa, que antes era un refugio, ahora me atormentaba. Me sentía vacío, traicionado no solo por ella, sino también por mí mismo. Había pasado años observando las señales en otras personas, pero fui ciego ante las de mi propia esposa. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y confusión. Isabel intentó contactarme varias veces, enviándome mensajes y llamando, pero no tenía fuerzas para responder. Me hundí en mi trabajo, aceptando cualquier caso que me ayudara a mantener la mente ocupada, pero la verdad es que cada minuto que pasaba me recordaba la traición. Finalmente, me reuní con Teresa, la mujer que me había contratado para investigar a su esposo. Cuando le entregué las fotos y el informe final, vi en su rostro la misma expresión de dolor que había sentido yo. No dije nada, no había palabras que pudieran consolarla. Solo podía esperar que, de alguna manera, encontrara la fuerza para seguir adelante. Después de esa reunión, supe que no podía seguir trabajando como antes. El dolor era demasiado profundo, y cada caso que tomaba solo me recordaba la infidelidad de Isabel. Decidí tomarme un tiempo, alejarme de todo y tratar de encontrar alguna paz en medio del caos que se había convertido en mi vida. Isabel y yo no volvimos a estar juntos. El daño era irreparable, y aunque intentó pedir perdón, su traición había roto algo en mí que nunca podría sanar. Pensé que conocía a la mujer con la que había decidido compartir mi vida, pero me di cuenta de que nunca se termina de conocer a alguien por completo. La ironía de la situación no se me escapó. Un detective que había dedicado su vida a descubrir la verdad en las vidas de los demás, solo para ser cegado por la mentira en la suya propia. Había perdido no solo a mi esposa, sino también la confianza en mi capacidad para entender a las personas, incluso a las más cercanas. Con el tiempo, dejé la ciudad y me mudé a un lugar donde nadie conocía mi historia. No fue fácil, pero era necesario. Quería empezar de nuevo, lejos de los recuerdos que me atormentaban. Dejé la detective privada y comencé a trabajar en algo más simple, más mundano, algo que no requiriera escarbar en la vida de los demás. A veces, en las noches más oscuras, pienso en Isabel. Me pregunto si alguna vez se dio cuenta del dolor que me causó, si alguna vez pensó en el precio que pagamos ambos por su infidelidad. Pero esas preguntas nunca tendrán respuesta, y he aprendido a vivir con eso. Mi historia es una advertencia, tanto para mí como para cualquiera que escuche. Nunca debemos dar por sentado que conocemos a las personas, incluso a aquellos que amamos. La verdad puede estar oculta, esperando el momento adecuado para revelarse, y cuando lo hace, puede destruirlo todo.
Hoy, vivo una vida tranquila, lejos de la ciudad y de los casos que solían definir mi existencia. Pero el pasado siempre estará allí, como una cicatriz que, aunque sanada, nunca desaparece del todo. He aprendido a vivir con esa cicatriz, aceptando que no soy perfecto y que la vida, en su cruel ironía, puede ser tan traicionera como aquellos a quienes amamos. El dolor me hizo más fuerte, pero también más cauto. Y aunque he dejado atrás esa vida, siempre llevaré conmigo la lección más dura que he aprendido: la verdad, aunque necesaria, a veces es más dolorosa de lo que podemos soportar.